Bueno, recordemos que en la clase anterior nosotros estuvimos hablando de las cualidades del sonido y una en la que yo hice énfasis y quisiéramos una diferenciación era entre los dos tipos de intensidades. Recuerden que la intensidad es aquella cualidad que permite identificar cuando un sonido es fuerte o cuando un sonido es débil. Y recuerden que cuál es el elemento de la onda que está directamente ligado a la intensidad, la amplitud. Recuerden que hay dos tipos de intensidad. La intensidad física, que es la que depende de quién, de la fuente que esté generando la onda sonora. Recuerden que solamente hay dos tipos de fuentes con las que vamos a trabajar y ustedes las tienen en la guía. Una fuente puntual, como por ejemplo mi voz, o una fuente lineal, como por ejemplo una barra de sonido. ¿Listo? Y para cada una de ellas, el área transversal que está siendo atravesada por la onda sonora, pues va a cambiar. En general, ¿cómo se define la intensidad física? Como la potencia que genere esa fuente sonora sobre qué? Sobre el área que esté atravesando ese sonido. ¿Pero de quién depende la intensidad física? De la fuente. Para el caso de la intensidad auditiva o nivel de intensidad, ¿esa de quién depende? Del oído de cada persona. Recuerden que el nivel de intensidad o intensidad auditiva es la capacidad que tiene cada persona de poder percibir los sonidos. Y les decía yo que dos científicos por ahí hicieron un experimento hace mucho tiempo donde generaron una escala logarítmica que permitía medir o cuantificar esa capacidad que tiene el oído humano de percibir los sonidos. Y se resumió en esta expresión de que beta era igual a 10 por el logaritmo de i sobre i sub 0 y aquí el resultado se expresaba en decibeles. También les dije yo y les di algunos ejemplos, algunas escalas de valores con respecto a los decibeles. Yo puedo decir de que si una persona gritando genera 70 decibeles y otra persona gritando al tiempo produce 70 decibeles, entre las dos gritando al tiempo producen 140 decibeles. No, los decibeles no son aditivos y aparece un recuadrito verde allí donde le indico de que las intensidades auditivas o niveles de intensidad no se pueden operar algebraicamente. Yo no puedo ir sumando folclóricamente los decibeles de una persona o de una fuente con los decibeles de otra fuente. ¿Qué es lo que sí son aditivos? No se pueden operar algebraicamente. Las intensidades físicas. Estas sí se pueden sumar algebraicamente y en este caso, mire, la intensidad física es potencia, que es watt, sobre área, que es metro cuadrado, que son las unidades del sistema internacional. O sea que watt sobre metro cuadrado, que son las unidades de la intensidad física, ellas sí se pueden sumar algebraicamente. Este ejercicio lo que busca es eso, de que ya apliquemos matemáticamente lo que yo acabo de explicar con respecto a la diferencia entre la intensidad física y la intensidad auditiva. ¿Qué dice el problema número 5 del taller? Le dicen de que un violín, ojo, un solo violín produce un nivel de intensidad de 50 decibeles. Para ustedes 50 decibeles sería el equivalente a que, de acuerdo con la escala que yo les di en la clase anterior. Cuando un grupo de personas conversa de manera normal o regular, producían decibeles de cuánto a cuánto más o menos, entre 30 y 40 decibeles. El grito de una persona, y si estamos hablando de 50, entre lo que habla un grupo de o sea que está entre una conversación de un grupo de personas de manera normal y un grito, o sea, en esa posición intermedia estaría el sonido de un violín. Listo. Entonces, aquí vamos a representar dos situaciones. El primer caso sería ¿para cuántos violines? Pues para uno. Entonces, para un violín. ¿Qué información conocemos con respecto a un solo violín? Que produce un nivel de intensidad de ¿cuánto? ¿Y cuál es el símbolo de nivel de intensidad? Allá está escrito en azul. ¿Cuál es el símbolo de nivel de intensidad? Beta. Beta. Listo. O sea que en este caso el beta o el nivel de intensidad para un solo violín, voy a colocar aquí el subíndice para indicar el número de violines que producen ese nivel de intensidad. O sea que el nivel de intensidad para un solo violín es ¿de cuánto? 50 decibeles. De 50 decibeles. Y no me dan más información con respecto a el primer caso. Y aquí sí puede esquematizar pues un violoncito aquí. ¿Listo? Digamos cuando él lo ponen a vibrar y él genera una onda sonora que es la que percibía por el oído humano. Hasta ahí como bien, listo. Ahora que preguntan que cuántos violines producen un nivel de intensidad de 70 decibeles.
Aquí sería para un violín. Entonces acá tendríamos a colocar para. ¿Sabemos cuál es el número de violines que vamos a poner a funcionar? No, entonces debemos asignar una variable. ¿Qué variable le quieren colocar al número de violines que yo voy a poner a funcionar al mismo tiempo? ¿Qué variable? Una letra. X, por decir algo. Entonces sería para X violines. Si no les gustó la letra X, pues ustedes pueden escoger la letra que ustedes quieran. Si ustedes ven la guía, creo que en la guía utilizan la letra N para el número de violín, pero eso es indistinto. Si no les gusta la X ni la N, pues utilizar la Y, la Z, la letra o la variable que ustedes quieran. Lo que quiere decir es que aquí vamos a tener cierta cantidad de violines. ¿Cuántos? No sé, primer violín, segundo violín, tercer violín. ¿Cuántos violines vamos a tener aquí? X violines. No sabemos. Es decir, que todos van a funcionar al tiempo. Y cada uno de ellos produce un nivel de intensidad de ¿cuánto? 50 decibeles. ¿Será que yo puedo sumar 50 más 50 más 50 más 50? No. Porque si fuera así, entonces si este produce solito 50 decibeles, entonces este otro 50, y yo quiero completar los 70, entonces 50, entonces sería un violín entero y un pedazo de violín. No tiene sentido, ¿cierto? Por eso es que los decibeles no son aditivos, recuerden. Los niveles de intensidad no son aditivos, no se pueden operar algebraicamente. Las intensidades físicas, sí. Listo. En este caso, aquí tenemos que hay ¿cuántos violines? X violines. Ahora sí, ¿qué es lo que sí se puede operar algebraicamente? Las intensidades físicas. Entonces, yo sé que este beta, mire, este beta le corresponde a ¿cuántos violines? A 1. Y aquí me están preguntando por el beta de ¿cuántos violines? X. De X violines. O sea que este beta de esta cantidad de X violines, es la que me están dando. ¿Cuánto vale este beta para esta cantidad de violines? 70 decibeles. O sea que me están dando el nivel de intensidad para un violín y me están dando el nivel de intensidad para un grupo de X violines. Si yo conozco, si me voy a la fórmula, mire, si me están dando beta, mire, si me están dando beta, en esta expresión, ¿qué es I sub 0? Es la intensidad mínima audible por el hombre, que estamos tratando con qué valor? 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. O sea que este I sub 0 es un dato conocido. 10 a la menos 12 watts sobre metro al cuadrado. O sea que si me están dando beta y ya conozco I sub 0, ¿qué dato podría yo extraer de aquí? La intensidad física. Y recuerden que la intensidad física, ¿para qué me va a servir? Esa sí es la que se puede operar algebraicamente entre este par de casos. O sea que apliquemos esa fórmula de nivel de intensidad para un solo violín. ¿Qué me quedaría? Que el nivel de intensidad para un solo violín va a ser igual a ¿qué? A 10 por el logaritmo de la intensidad de un solo violín sobre I sub 0. Y recuerden que esto aquí, el resultado se da en decibeles. Y ahora sí reemplace. ¿Cuánto vale este beta para un solo violín? 50. Sería 50 decibeles es igual a 10 por el logaritmo de I, pero de un solo violín, intensidad de un solo violín, sobre I sub 0, que vale 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado decibeles. Cuando yo veo esta expresión, miren ustedes cuántas incógnitas podemos identificar. Solamente una. ¿Quién? La intensidad física producida por un solo violín. Ahora lo que viene, palabritas duras. Despejen I sub 1 de allí. Entonces, presten atención cómo se despeja I sub 1. Primero, decibeles a la izquierda y a la derecha se simplifica. Este 10 que está multiplicando el logaritmo lo mando para acá, ¿qué? Y quedaría que 50 dividido 10 va a ser igual a ¿qué? Pues al logaritmo de I sub 1 sobre 10 a la menos 12 4 sobre metro al cuadrado. Aquí 50 dividido 10, ¿cuánto me haría esto? Pues 5. Me quedaría 5 igual al logaritmo de I sub 1 sobre 10 a la menos 12 4 sobre metro cuadrado. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y cómo hago yo para sacar este I sub 1 de un logaritmo? Entonces este logaritmo, ojo, pasa al lado izquierdo a efectuar la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria a la logaritmación? Si para la suma es la resta
para la multiplicación, la división, para la potenciación, la radicación. ¿Cuál es la operación contraria a la logaritmación? Es la exponenciación. ¿Y cuál es la exponenciación? Se dice que esto es aquí, logaritmo en qué base. ¿Qué base aparece aquí en el logaritmo cuando uno no lo escribe? El logaritmo en base 10. Sino que cuando el logaritmo está en base 10, el 10 no se escribe. Entonces, si yo quiero convertir este logaritmo en base 10 a un exponencial, es este 10, vean, el que está aquí en la base, la que se convierte en el exponente de la cantidad que está al lado contrario. O sea que este 10 pasaría acá como la base y este 5 se convierte en un exponente. Eso se llama exponencial. Entonces quedaría que este logaritmo que quedaría convertido en 10 elevado a la 5 igual a ¿qué? A i sub 1 sobre 10 a la menos 12 cuadrado sobre metro al cuadrado. Y ahora, ¿qué hago con este 10 a la menos 12 cuadrado sobre metro cuadrado? Pues como está dividiendo, lo mando para acá a multiplicar. ¿Y cómo me quedaría? Pues me va a quedar 10 a la 5 multiplicado por 10 a la menos 12 cuadrado sobre metro cuadrado igual a ¿qué? A i sub 1. ¿Cuánto es 10 a la 5 multiplicado por 10 a la menos 12? Multiplicación de potencias con igual base. Coloco la misma base 10 y opero los exponentes. ¿Cuánto es 5 menos 12? 7. Menos 7. Entonces quedaría 10 a la menos 7 ¿qué? Cuadrado sobre metro al cuadrado. ¿Y qué hemos obtenido hasta el momento? Intensidad física. Hemos obtenido la intensidad física, pero ¿por cuántos violines? 1. Un solo violín. Ahora, ¿será que yo puedo seguir un procedimiento similar y calcular la intensidad física para X violines? Claro, porque ya tengo el nivel de intensidad para ese grupo de violines. Entonces, aquí repetimos exactamente el mismo proceso, pero para estos X violines. Entonces, empezamos. Voy a ver por aquí. Que haría que el nivel de intensidad para X violines, o sea, adapten esta ecuación a los datos del segundo caso. ¿Sería igual a qué? Pues a 10 por el logaritmo de i. ¿Y qué colocamos como su índice? X, porque es para X violines. ¿Sobre quién? Sobre i sub 0 de una vez. 10 a la menos 12 cuadrado sobre metro al cuadrado. Y acuérdense que el resultado aquí se mide en decibeles. ¿Cuánto vale este nivel de intensidad de un grupo de violines? Ya lo tengo aquí. Quedaría que 70 decibeles es igual a 10 por el logaritmo ¿de qué? De la intensidad de X violines sobre 10 a la menos 12 cuadrado sobre metro cuadrado decibeles. Y después de ahí ¿a quién? A i sub x. ¿Qué me quedaría? Entonces lo mismo, decibeles con decibeles, chao. Este 10 lo mando para acá a dividir, me quedaría 70 dividido 10 igual al logaritmo de i sub x sobre 10 a la menos 12 cuadrado sobre metro al cuadrado. Dividimos 70 entre 10 daría 7 y este logaritmo se pasa al otro lado como ¿qué? Exponente. Y la base sería 10 elevado a la 7 igual a ¿qué? A i sub x sobre 10 a la menos 12 cuadrado sobre metro al cuadrado. Como entonces i sub x, esto que está aquí dividiendo, mándelo para acá multiplicar. Y quedaría 10 a la 7 por 10 a la menos 12 cuadrado sobre metro cuadrado sería igual a i sub x. ¿Y cuánto es 10 a la 7 por 10 a la menos 12? 10 a la menos 5 cuadrado sobre metro cuadrado igual a i sub x. ¿Y qué acabamos de encontrar aquí? La intensidad física, pero para cierta cantidad de violines, es decir, para X violines. ¿Listo? Ahora, si esta es la intensidad de un solo violín y esta es la intensidad de un grupo de violines, ¿cuál de estas dos creen ustedes que sea mayor? ¿Quién es más grande? ¿10 a la menos 7 o 10 a la menos 5? Recuerden, aquí el exponente es negativo, ¿no? Claro, este 10 a la menos 5 es mayor que 10 a la menos 7, y además es lógico. No es lógico que un grupo de violines produzca una menor intensidad que un solo violín. Ahora, ¿cómo haría yo para relacionar la intensidad de un solo violín con la intensidad de X violines? Pues fácil. Esta intensidad de X violines debe ser igual a la intensidad de un solo violín multiplicado por ¿cuánto?
por el número de violines. Eso lo dejamos por acá aparte. Entonces sería así, que la intensidad de X violines sería la intensidad de un solo violín multiplicado por ¿qué? Por el número total de violines que yo ponga a funcionar al tiempo. Y ya reemplace, ¿cuánto es la intensidad de los X violines? 10 a Vale, la menos 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. ¿Cuánto es la intensidad de un solo violín? 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado, y es multiplicado por X. ¿Y qué es X? Pues el total de violines que yo puse a funcionar al tiempo con las mismas características que el primero. Y ahora sí, si este término está multiplicando, lo mando para acá, ¿qué? A dividir, y me quedaría entonces que 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado sobre 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado me daría X. Miren las unidades se simplifican. Ahora, si este 10 a la menos 7 yo lo paso al numerador, ¿qué pasaría con el signo del exponente? Queda positivo y quedaría entonces 10 elevado a la 7. Y 10 a la 7 por 10 a la menos 5. 10 a la 2, muy bien. Entonces quedaría 10 a la 2 igual a X. ¿Y cuánto es 10 a la 2? 100, efectivamente. ¿Y se acuerdan ustedes qué representaba la letra X? El número de violines. El número de violines que yo debo poner a funcionar. Entonces miren que esto aquí la relación no es lineal. ¿Listo? No es de que si con un solo violín produzco 50, entonces con dos serían 100 decibeles. No. Entonces mire que para poder incrementar, ¿en cuántos decibeles aumentó aquí el nivel de intensidad? 20. En 20 decibeles. Y mire cuál fue el incremento en el número de violines. Sí, o sea, 99 más. O sea, 100 más. Vale. Deben haber 100 violines funcionando al tiempo con las mismas características del primero para que el nivel de intensidad únicamente aumente en 20 decibeles. Ahora, ¿será que 20 decibeles es una cantidad pequeña? No, 20 decibeles siempre es una cantidad grande. Preguntas hasta allí. ¿No hay duda? ¿Ya?